Bueno, le cuento que la jueza segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, Estado de México, Raquel Duarte, ordenó la liberación de 8 militares que estuvieron involucrados en el caso de los 43 estudiantes de Iguala Guerrero, le recuerdo, ocurrido en el 2014. Los castrenses fueron detenidos en junio del año pasado, acusados de desaparición forzada, pero ahora podrán recuperar su libertad domiciliaria, es decir, podrán estar en su casa, además de un pago de 50,000 pesos. Firmas constantes en juzgados, retención de su pasaporte y no podrán acercarse a testigos y víctimas del caso. Bueno, no los están liberando, van a seguir el juicio en su casa. En medio de esta situación, la tarde de hoy el presidente López Obrador se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, y con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra, quien adelantó que hasta mañana fijarán una postura para ver qué sucede. La Fiscalía ha dicho que va a apelar, pero en eso andamos. Le hemos pedido a Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro PRO de Derechos Humanos, que esté con usted y con nosotros. Santiago, ¿cómo has estado? Gracias, como siempre, te saludo con gusto. Buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches también a todo tu auditorio, siempre un gusto poder saludarte y estar contigo. Te lo agradezco. Cuéntanos, Santiago, exactamente ante qué estamos. Queda claro que no los han liberado, pero queda claro que tienen concesiones que uno se cuestiona si las deberían detener. ¿Qué es lo que habrá llevado a tomar esta decisión por parte de la jueza? ¿Qué ves, Santiago? Sí, Javier, ese es justamente el punto. Habría que empezar diciendo que todos y todas deberíamos tener garantizado el derecho de enfrentar en libertad una acusación penal si fuéramos acusados en un proceso. La prisión preventiva utilizada desproporcionadamente y en particular la prisión preventiva oficiosa, es decir, el hecho de tener que estar en prisión para enfrentar un juicio, son medidas contrarias a los derechos humanos y eso lo tenemos muy claro quienes hemos, como en el Centro PRO, trabajado ya por varios años en este tema. Lo que indigna de esta resolución, más bien, Javier, no tanto es el cambio de medida por sí mismo o la salida de prisión de los acusados militares, sino que tal parece que estamos ante un patrón en el caso Ayotzinapa, en el que cuando se trata de acusados pertenecientes al ejército, con mucha facilidad y de forma muy expedita, obtienen este tipo de beneficios sin tener toda la prueba para poder ser beneficiarios de ello. En este caso, por ejemplo, Javier, mandan a 8 procesados a su casa para enfrentar desde ahí el juicio, sin que estos hayan acreditado sus domicilios particulares, dando el domicilio de la Sedena. Bueno, si el día de mañana tú o yo o alguien del auditorio somos acusados de delincuencia organizada, de desaparición forzada y no acreditamos nuestro domicilio, pues de ninguna manera nos permitirían enfrentar en casa un proceso penal de esta índole. Entonces, es esa percepción de trato desigual cuando hay militares involucrados lo que lastima mucho el caso a estas alturas y lo que las familias de los normalistas están denunciando. Máxime, Javier, porque vemos a abogados particulares haciendo el trabajo de vocería en los medios a favor de los militares acusados, pero a quienes nosotros vemos en las audiencias son abogados de la propia Sedena, servidores públicos que están en el papel de defensores de los acusados de Ayotzinapa, y si para nosotros como abogados eso es muy difícil de entender, pues cuanto más para las víctimas que en esta presencia aprecian que una de las instituciones del Estado mexicano pues no está del lado de la justicia y de la verdad, sino que prevaleciendo el espíritu de cuerpo está defendiendo a sus elementos, ¿no? Oye, Santiago, a ver, bajo esta perspectiva, hoy hubo una reunión en la que no se dieron a conocer los resultados de la misma del presidente, el subsecretario de Derechos Humanos y el fiscal del caso. ¿Qué poder pensar? Porque, digamos, la fiscalía dice que va a apelar. Y también, ¿cuál es el criterio que puede estar detrás de la juez? ¿O piensas que hay una discrecionalidad en el caso? Sí, Javier, estuvimos muy atentos a esta reunión. Hemos leído el boletín de prensa que se emitió junto con otro que se emitió el día de ayer por parte de la Fiscalía General de la República. Nos preocupa que es un tono ya eh,
pues un tono desmesurado para provenir de instituciones del Estado mexicano en cuanto al señalamiento individual de que jueces y magistrados pudieron haber incurrido en irregularidades en este cambio de medida cautelar. Eh, Sin estar de acuerdo con el criterio que se esgrimió por parte del Poder Judicial por estas razones que te daba, Javier, que sí nos parece que muestran una cierta propensión a proteger más a los militares y que la estamos viendo también en otros casos de violaciones a derechos humanos, sí tenemos muy claro también, Javier, que las víctimas en ese caso, en este caso, parece que están quedando en medio de una reyerta más amplia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que francamente no se están ponderando por encima de todo sus derechos como víctimas a tener justicia y a tener verdad. Sobre todo porque detrás de este cambio de medidas no solo está una decisión judicial, sino también el trabajo deficiente de la Fiscalía General de la República y esta intervención del Ejército a la que me refería. Entonces, cuando vemos este lenguaje muy agresivo contra el Poder Judicial, responsabilizándolos de esta liberación, pero también de algunas otras fracasos en el caso Ayotzinapa, pues nos da la impresión de que más bien se está utilizando el caso para este otro conflicto en el que desde el Centro PRO tenemos claro no están al centro los derechos de las familias de Ayotzinapa, sino otras disputas, y nos parece que lo que corresponde como organismo de derechos humanos es precisamente salir a señalar eso, Javier. A ver, Santiago, para también poner en perspectiva el asunto, el presidente ha dicho que se reunirá y buscará la manera de volverse a reunirse con los padres, pero es evidente que hay tensión. ¿Se ha atemperado el ánimo o los ánimos siguen de la misma manera y los padres se sienten, pues diría yo, no apoyados por el gobierno, no solo por el GIEI, sino también por muchas otras cosas que se han venido dando? Esta parte, ¿cómo la alcanzas a apreciar? Y la posibilidad necesaria, diría yo, de que se reuniera el presidente con los padres para algo, no nada más por reunirse. Y lo segundo es que se acabe el sexenio y me temo que podremos acabar como cuando inició el sexenio, con muy pocas nuevas circunstancias respecto al caso, y a lo mejor en una de esas ratificando algunas de las hipótesis de origen, que también es algo que yo sé que lo has platicado y se ha dicho mucho, es profundamente cuestionable. Así es, Javier. Ojalá que no lleguemos a ese extremo. Los papás y las mamás, pese a todo su dolor, reconocen que ha habido avances en esta administración y como todos los colectivos de víctimas que tienen a seres queridos desaparecidos, pues no pueden dejar de estar a la mesa, no pueden dejar de interpelar al Estado hasta que se dilucide plenamente el paradero. Entonces, sí están esperando poder tener esta reunión. Tienen en particular, Javier, la impresión de que en los temas que tocan al ejército ha habido un cierre de filas de la administración de protección al sector castrense que les preocupa. Esto lo ven expresado sobre todo en que se ha tolerado la opacidad militar y su reticencia a entregar una serie de documentos que el grupo de expertos internacionales que ayudó en el caso entendió que eran relevantes para poder esclarecer el contexto, y eso ha venido lastimando mucho la relación. Pero creo que los papás y las mamás, no les quiero suplir en su sensación, nosotros apenas los veremos en el Centro PRO los próximos días y ahí podremos platicar a profundidad. Ellos deciden el curso de sus acciones, pero creo que ellos tienen claro que tienen que seguir interpelando al actual gobierno, que han habido algunos pasos en la dirección correcta, otros muchos que han sido decepcionantes, que hemos topado con la impunidad militar y que ahí tenemos un problema grande, que la Fiscalía no está a la altura y el Poder Judicial también ha emitido decisiones cuestionables, pero aún así están en la necesidad de seguir sentándose y de manera respetuosa interpelar a las autoridades, y creo que eso es lo que vendrá en los días siguientes, Javier. Santiago, te mando un gran saludo, muchas gracias que estuviste con nosotros, buenas noches. Siempre con mucho gusto, Javier, buenas noches a todo el auditorio. Gracias.